Ahora, ¿cuál es el problema de la Tercera Guerra Mundial nuclear con el concepto actual? Me mantengo con la hipótesis de que la guerra en el frente oriental europeo va a terminar, aunque no lo crean, porque en realidad es un atraco. Riqueza por violencia. ¡Pum! Pero los planificadores de la guerra, los provocadores de ella y los ejecutores de ella sí saben por qué se hace, para qué se hace y debe de tener los resultados. Ahora bien. Y que en su condición de actor lo que está es ejecutando un guión. Pero no solamente que es un actor. El que ve a Volodymyr Zelensky, la primera vez que yo me topé con Volodymyr Zelensky, que empecé a investigar. ¿Por qué el silencio del papado? Pero oye, ¿por qué? No, estamos de acuerdo. ¿Por qué el papado? Estamos de acuerdo. ¿Por qué? Estamos de acuerdo. Es que déjame decir. Por eso yo entendía que la llegada de Trump era fundamental para el resto de la humanidad. No solamente para América. La llegada de Trump, mira, aquí hay 3 potencias en el mundo que yo creo que no le conviene hacer fronteras bélicas entre sí, que son Estados Unidos, Rusia y China. Cuando un barco post-Panamá va a llegar al puerto, entre el barco y el puerto, ¿qué hay? ¿Qué hay entre el barco de hierro y el puerto? Una boya. Ucrania y Cuba y México son boyas. Tú no puedes pretender que 2 potencias se junten porque van a hacerse daño. Tantos años leyendo acerca de lo casi imposible y en algunos hasta irrisorio que resultaría un panorama de Tercera Guerra Mundial. Es lo mismo a cuando, por ejemplo, se entabla el debate del concepto de propiedad privada, en donde se dice que es una idea, una noción que llegó para quedarse. Y hay quienes plantean que el concepto de nación o país también es sempiterno. Una vez existe, ya eso no se va a desmontar en la historia. Pues entonces, al tema de la Tercera Guerra Mundial, muchos historiadores le dieron esa categoría. Bueno, y analistas históricos, gente experta en geopolítica también. Pero, así como cuando los economistas y expertos en la bolsa de valores se equivocan en sus pronósticos y proyecciones, pues aquí estamos. Y una persona amante de ese proceso cognitivo, de la adquisición de conocimiento, como es mi caso y el de los que están aquí todos, yo no sé si ser testigos de una Tercera Guerra Mundial es algo que, por un lado, debería hacernos sentir seres privilegiados, históricamente hablando, o sí, claro, porque hay que plantear eso también. O sea, ¿qué somos en este momento? Somos espectadores. Pero no te bastó con la pandemia. A eso voy. Fuimos testigos de una pandemia. Fuimos testigos de un cambio de milenio. Fuimos testigos del paso, ojo con esto, de la era industrial a la era de la tecnología de la información propiamente dicho. Pasamos de un paradigma de física newtoniana a uno de física relativista y cuántica. Y cuidado que vienen más cosas en camino. Hemos sido testigos de todo eso. Otra cosa, estamos también siendo testigos del desmonte del paradigma más prolífico en la historia de la humanidad, que es el cristianismo. Que yo no sé si eso último terminará bien para nosotros. No lo sé. Pero encima de todo eso, también seremos testigos, o estamos siendo testigos, de una Tercera Guerra Mundial. Yo voy a comenzar con Remberto Pichardo. Está acá Janel Ferreras, Jorge Sade, Aneudi Santos. Esto es Impolíticamente Correcto, la plataforma por la que transitan los cerebros más equipados de República Dominicana. Remberto, adelante. ¿Por qué tú crees que tú no tienes una Tercera Guerra Mundial desde la Guerra Fría? Fíjate, tú no tenías un ánimo
tan caldeado y tan propicio para una cosa así, porque tú tenías dos potencias que en realidad se querían repartir el globo terráqueo y nada más había uno y dos. No estábamos hablando de China como la potencia económica que es hoy en día. Entonces tú tenías el ambiente propicio, las provocaciones continuas a diario, las injerencias, el espionaje, a cada rato se descubrió un espía ruso en el suelo norteamericano o un espía norteamericano en suelo ruso, muchísimos aviones espía de la CIA fueron derribados, el piloto fue juzgado como por acto de espionaje en Rusia, etcétera, etcétera. O sea, tú nunca tenías un escenario más propicio para que se desatara la Tercera Guerra Mundial como ese. ¿Por qué tú crees que no se desató? Ese escenario no se equipara al de ahora. El de ahora está más disipado. Tú tienes más potencia participando. Tú tienes una potencialidad, si se quiere, ya no de dos países, sino de varios países. Hay uno que sirve de contrapeso a las decisiones de otros. Esos dos países no tienen el todo, ahora está repartido. O sea, el ambiente de ahora está mucho más disipado que ese. Ese era el propicio si se iba a armar un problema. ¿Por qué tú crees que no se armó? Janel Ferreras. Bueno, yo pienso que la teoría de la Tercera Guerra Mundial, la gente anda buscando el apellido. La Tercera Guerra Mundial nuclear, porque la guerra está planteada. Hace tiempo que está planteada. Y está planteada en el mismo momento donde un imperio, y ha sido así siempre, desde el Éufrates hasta el Tigris, hasta la fecha, los imperios suben y bajan. Y cada vez que un imperio va a caer, termina colapsado el sistema total. Cuando cae el imperio bizantino o el imperio romano de Oriente, por los turcos otomanos, dura 1000 años el imperio. Fue una tragedia para el resto de la humanidad, que yo creo que fue el acontecimiento principal para que hoy nosotros estemos en esta mesa. Si no cae el imperio bizantino, América no se descubre, por lo menos en ese momento. Porque cuando cae en el 1453, la teoría de los vivos de la mar, porque Cristóbal Colón era un navegante, pero era un comerciante también, y establece con la teoría de que navegando al sol poniente podemos llegar a las Indias. Pero ¿por qué Colón dice que navegando al sol poniente? Porque el paso en la conexión de la ruta de la seda entre Asia y Europa se interrumpe precisamente en Estambul, que era el centro del mundo. Ahora, ¿cuál es el problema de la Tercera Guerra Mundial nuclear con el concepto actual? El presidente Biden ha aprobado el uso de un misil llamado ATACMS en el territorio ruso, porque el misil siempre ha estado aprobado, pero en el territorio ucraniano para la defensa interna. Lo que da ahora la licencia de Biden es que ese misil pueda, que tiene 300 kilómetros de distancia en un régimen en un rango de ataque, cruzar la frontera rusa y hacer daño dentro de Rusia. Pero previo a ese misil, también hay un misil balístico importante que es el Stone Shadow, que el Reino de Inglaterra también da la licencia, que tiene 500 kilómetros de alcance y 450 kilos, creo que en su cabeza de ojiva. El gran problema que tiene la humanidad es que la humanidad hoy, como nunca antes en la historia, no tiene árbitros. En el pasado había un liderazgo responsable. Ahora vemos un presidente de Corea del Norte que está como los gallos en la traba, loco que los metan a pelear. Hay unos gallos que los dueños de la gallera, usted que tiene un origen libanés, los chuban. Ese gallo es el presidente de Corea del Norte. Tiene tanto afán de pelear que él firma un memorándum, un tratado de entendimiento con el presidente Vladimir Putin y dice, no, este es el momento, porque el tratado dice que cuando uno de los dos estados necesite una fuerza extranjera para entrar en combate, estamos ready. Y el presidente de Corea, sin pensarlo dos veces, ha enviado un contingente militar y personal hacia la guerra de Rusia y Ucrania. La respuesta que da Biden tras la elección de Trump, que más que todo yo pienso que ahí detrás de todo ese escenario hay una factura de mala fe. ¿Por qué? Porque el objetivo es dejarle el rancho ardiendo a Donald Trump, que ha tenido una teoría muy simple. Yo propongo 3 cosas. Primero, deportar a todos los indocumentados de Estados Unidos.
Segundo, recuperar la economía para que los americanos puedan comprar más. Y tercero, voy a pacificar el mundo. Bajo esos tres ejes fue que Donald Trump logró la victoria más contundente en medio siglo. Entonces tenemos paralelo una guerra mediática que para mí es más difícil que la real. La guerra del engaño a nivel mundial es una tragedia. Aquí hay poca gente hablando la verdad. Aquí todo el mundo está hablando mentira. En Occidente se vendió la idea de que Kamala no solamente que ganaba, que no había forma de Trump competir. El día de las elecciones vimos todo lo contrario. Entonces, ahora vemos cómo Occidente se prepara y coloca a Vladimir Putin como el malo de la película. Yo no sé si en el Tribunal Divino sea Volodymyr Zelensky juzgado y Putin absuelto. Claro. Jorge Sade. Bueno, partiendo de lo que tú dijiste, Andrés, al inicio del programa, decías esa necesidad de las naciones, los países. Eso es algo, una naturaleza que tiene el Estado-nación de sobrevivir, de disipar cualquier especie de vivir en la incertidumbre. Y lo que estamos viendo hoy en día en el mundo es aquellas acciones de los estados de disipar cualquier tipo de incertidumbre mediante la toma de decisiones de sus líderes, comenzando por esa parte. Tercera Guerra Mundial, lo veo muy difícil, por ahora no. Si ocurre sería la última, sin duda alguna, del mundo. Y creo que lo que ha habido desde muchísimo tiempo atrás hasta hoy en día ha sido varias guerras en el mundo. Hemos visto cómo Medio Oriente está incendiado, está latiendo conflictos ya muy peligrosos, como es el caso de Israel contra Irán, pero parece que los focos retornan nuevamente a Europa con el caso de la invasión rusa sobre Ucrania. Ahora bien, me mantengo con la hipótesis de que la guerra en el frente oriental europeo va a terminar, aunque no lo crean, por la decisión que ha dicho Trump en varias oportunidades de que va a ponerle fin a esa guerra. Bien, en virtud de su decisión de que, primero, de que no iba a financiar ningún tipo de guerra y de que iba a poner fin a la misma en el caso del Oriente Europeo, inmediatamente cuando sale electo, Trump empieza este tipo de aventuras por parte de Occidente, Biden, los malos perdedores de los demócratas, apoyando a los ucranianos para hacer este tipo de provocaciones para que Putin pise, vamos a decirlo así, caiga en el gancho y provoque una reacción contra Occidente para desembocar, agravar mayor el conflicto que vive esta parte del mundo. Insisto, muchísimos analistas siempre estaban hoy en día prediciendo que es lo que va a ocurrir después del 20 de enero. Nos hemos olvidado qué va a ocurrir desde la elección de Trump hasta el 19 de enero, que para mí es lo más preocupante y creo que estamos viendo hoy en día. Exactamente. Déjame decirte, Humberto. el fin de la guerra, y no estamos hablando de la propaganda detrás de la guerra, el fin de la guerra desde su inicio es riqueza, bienes, adquirir bienes. Obviamente tú no le puedes decir a un país, nosotros vamos a entrar allá y vamos a arrasar con ese pueblo para quitarle todo lo que tienen. Porque eso chocaría con su moral como ser humano y con todo ese sistema de control social que hay sobre él, diciéndole tú no puedes hacer esto, tú no puedes hacer lo otro, etcétera, etcétera, porque en realidad es un atraco. Riqueza por violencia, punto. Pero los planificadores de la guerra, los provocadores de ella y los ejecutores de ella sí saben por qué se hace, para qué se hace y debe de tener un resultado. Ahora bien, ¿cuál es el problema con la guerra mundial nuclear? No hay resultado, porque es que todo queda inhóspito. No se le saca ningún beneficio económico. Donde tú detonas un arma nuclear, tú quemas ese sitio, literalmente. No sirve nada. Luego se empezó a bregar con la bomba de hidrógeno precisamente para intentar preservar las estructuras, porque no haces nada conquistando un país donde no puedas hacer nada, porque ni siquiera las estructuras las puedes usar por el nivel de radioactividad. Y se ha intentado a través de la tecnología, bueno, pues refinar el armamento para que no haya esa devastación. Porque si tú ganas una guerra y conquistas un país donde no hay nada que sirva, nada que puedas utilizar, tú quebraste económicamente porque invertiste un dinero que no vas a tener retorno de él.
Eso es tan simple como eso. Y sigue siendo esa la razón principal de la guerra. Ahora bien, cuando tuve un escenario de Trump dijo, que Vladimir Putin dijo, que el otro autorizó este misil, etcétera, etcétera, eso está bien para la novela mediática, para poder justificar ante un país que van a usar su impuesto, todas aquellas, los europeos pagan impuestos a rajatabla y todos esos países, invertirlo en atacar un país foráneo, pues tú tienes que vender un cuento que lo convenza, no puedes decir que por cuarto. La cosa es que cuando tú desmantelas toda esa parafernalia propagandística y te quedas viendo a nivel económico cada cosa, entonces ya tú tienes una orientación más clara y un significado diferente. Por ejemplo, que le hemos dicho aquí, la gente no sabe por qué Japón se metió en la Segunda Guerra Mundial. Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo, sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que... ¿Por qué Japón quedaba? ¿Por qué atacaron a Pearl Harbor? Porque a Japón se le acabó la materia prima. Y ellos sabían que si iban arriba a todos los países donde ellos querían coger la materia prima para acabar lo que sea que estaban haciendo dentro de Japón, esa era la flota que le iba a caer atrás. Por eso dijeron, no, lo primero que tenemos que hacer es atacar la flota para tener un tiempo suficiente en lo que llegue el reemplazo de ir a sacar la materia prima de los otros países. Porque ellos pensaron que hasta ahí iba a quedar. Error. Se quedaron atrapados en esa magnífica idea de ellos. Ahora bien, ¿dónde está el movimiento económico aquí, en esta estratagema bélica? Tú tienes China y Rusia haciendo un bloque económico, básicamente. Tú tienes Estados Unidos con un problema económico. Tú tienes una serie de países que están financiándose guerra, los dos pretendiendo aparentar al mundo de que tienen una riqueza económica capaz de solventar una guerra. Pero Estados Unidos no salió bien de la intervención en Afganistán, para empezar. O sea que tú tienes un arrastre de un fracaso económico en lo que son las incursiones bélicas fuera de Estados Unidos, pagas por Estados Unidos. Mira, yo creo que, como ustedes dicen, como Aneudi hace la introducción, yo creo que todos tenemos aquí un punto en común. Y es que la guerra no es fortuita. Es una guerra creada, como todas las guerras. Ahora, yo me imagino que los soldados de Rusia y de Ucrania, porque todo esto al final es una tragedia donde hay un financiamiento mundial. Yo te voy a dar el dinero a ti para que tú logres el poder. Imagínate un poder global, que hay una tendencia globalista. Pero quien da el dinero, señores, nadie da un peso para no retornar para atrás una ganancia. Nada. Claro. El único que dio todo a cambio de nada es Jesucristo. Amén a que tú no creas. A cambio de un veremos. No, amén a que tú no creas, a cambio de nada. Pero esa es la gran redención de Dios, que lo dio todo a cambio de nada. Por eso la participación en los decretos de los partidos políticos de América Latina es muy parecido a la salvación de Cristo. No se da por obra se da por gracia. No se da por obra, se da por gracia. Ahora, el que invierte un peso en la guerra tiene que retornarlo. ¿Quiénes son los que están invirtiendo regularmente en la democracia global? En la democracia global en Occidente y en los sistemas de fuerza de Asia. Los que financian ese dinero son gente que también tienen negocios con la guerra. Entonces, si yo tengo un negocio de fabricar bombas y una bomba más pequeña cuesta $6,000, yo no hago nada con tener bombas dentro de un stock logístico, en un almacén estratégico, si no le damos salida a la bomba para tener un intercambio comercial, porque el negocio es yo vendo y fabrico, yo vendo y fabrico. ¿Qué hay que hacer para vender bombas nucleares, bombas convencionales, bombas de hidrógeno, todas esas bombas? O detonarla. ¿Pero detonarla en dónde? Y a tú tienes que sumarle el prestamista, que es el que presta los cuartos para que le compre la bomba que la detonó. Sí, exactamente. Entonces, ¿qué hacen los actores que son unos científicos? Toman a un personaje como Volodymyr Zelensky. Que es actor y que en su condición de actor lo que está es ejecutando un guión. Pero no solamente que es un actor. El que ve a Volodymyr Zelensky, la primera vez que yo me topé con Volodymyr Zelensky, empecé a investigarlo, yo vi a G.I. Joe. Yo pensé que era G.I. Joe. Volodymyr Zelensky no sabe lo que es derecha DRE, ni de frente mar. No ha pasado nunca por una academia militar y se viste de general. Pero además, yo me imagino
que los soldados rusos y los ucranianos en el frente de batalla, que vienen del mismo Génesis de la Rus de Kiev, del mismo sinvergüenza de Olé el profeta, que engañando a todos ellos lo unificó con las profecías de Olé, que mandaba el primo de la noche a decir, quema la casa, y después decía, mañana siento que van a quemar la casa, pero la mandaba a quemar era. Un sinvergüenza. Y ese es el origen de ese charlatán. Entonces, ¿qué pasa? Yo me imagino que los soldados rusos y los ucranianos se deben de estar dedicando esa pieza literaria muy conocida en la República Dominicana que reza lo siguiente. No sé por qué piensas tú, soldado, que te odio yo. Caramba, si yo soy tú, lo mismo que tú eres yo. Me duele que a veces tú te olvides de quién soy yo. Caramba, si yo soy tú, lo mismo que tú eres yo. Son la misma cosa. Y se están matando en nombre de una economía que no tiene nada que ver ni con Rusia ni con Ucrania. Porque a los ucranianos, que es uno de los países más corruptos de Europa, le iba muy bien con una sociedad. Extorsionando a Rusia. No. Una sociedad le daban 2.000 millones. Pero además hay otra cosa para concluir el fondo, como dicen los abogados. Mira, aquí hay 3 potencias en el mundo que yo creo que no le conviene hacer fronteras bélicas entre sí, que son Estados Unidos, Rusia y China. Cuando un barco post-Panamá va a llegar al puerto, entre el barco y el puerto, ¿qué hay? ¿Qué hay entre el barco de hierro y el puerto? Una boya. Ucrania y Cuba y México son boyas. Tú no puedes pretender que 2 potencias se junten porque van a hacerse daño. Por eso están los países tapones, ¿no? Claro, y Ucrania era eso, porque lo mismo que Rusia le está solicitando a Ucrania fue lo que Estados Unidos le solicitó a Cuba. Lo mismo en diferentes épocas. Y nadie está obligado a tener a un vecino con una escopeta apuntándote a la cabeza, que es lo que pretendía hacer Ucrania. No había problema con que Ucrania, cuando aquel pleito del 2014 del Maidán, formara parte de la Unión Europea. No había problema. Pero ¿cuál era el segundo paso? Después de la Unión Europea, con un bloque económico, la OTAN. Entonces, ahí es que está el detalle. Y al final, los 2 grandes beneficiados de esta guerra, le digo quiénes son. Son precisamente los que se están liderando los bloques del BRICS y el G7. Por un lado, Estados Unidos, que fabrica en una economía de guerra, y por otro lado, China, que hizo un cálculo de un barril de petróleo y está pagando el barril a 43% menos. Pero espérate, que faltan unos protagonistas internacionales, que es la banca internacional que financia ese tipo de proyectos bélicos. Pero dependen los dos de esos bloques. Dependen de un lado y de otro. Son la entrada, claro, porque fíjate, nosotros necesitamos. ¿Por qué el silencio del papado? Pero oye, ¿por qué? No, estamos de acuerdo. ¿Por qué? Estamos de acuerdo. ¿Por qué? No, estamos de acuerdo. Es que déjame decirte, para nadie es un secreto aquí que lo que es el papado tiene un sistema económico propio, por Dios. Eso es así de simple. La banca líquida más poderosa de Europa ahora mismo es el Vaticano. Claro. O sea, déjame decirte, esto es un juego mundial en realidad. Tú tienes 2 países en conflicto, que muchas veces los mismos prestamistas dicen, no, tú tienes que armar un conflicto porque tenemos que mover esto. Eso es así de simple. Se arma un conflicto, tú puedes ponerlo entre X y Y, no importa el nombre. Mañana van a ser otros 2 países, Dios sabe dónde. Y van a estar padrinados uno por un bloque y el otro por el otro, porque el mejor negocio es detonar, como dice él, todo el armamento que tenemos, pero no en el suelo de nosotros. Mientras tengamos un país foráneo que se quiera matar con otro y le mandamos todo lo que ellos quieran para que lo detonen allá, yupi, porque no estamos haciendo el reguero en casa. Eso es como hacer fiesta en la casa de otro. Tú no tienes que quedarte a fregar, tú no tienes que quedarte a recoger. Y ese es un negocio de supermercado que tú planteas, pero hay otros negocios que son de Ventorrillo. Por ejemplo, el caso del tema de aquí de los vecinos es un negocio igualito, pero de Ventorrillo. Sí. Porque esas balas que tiran los vecinos es a base de papeleta. Por esa área. Porque Adelante. la única manera de promocionar tus productos es mostrándolos, ¿no? Ponerlos en práctica, poniéndolos ahí en el mostrador. Claro. Coincido con ustedes, plausible todo. Ahora bien, hay varios intereses también en este conflicto. Además del tema económico, el de las bienes, hay un tema también energético importantísimo. El gas ruso tiene que trasladarse, surtir al mercado europeo. Hay una amenaza también y de hidrocarburos energéticos del gas del Golfo Pérsico. El catarí tiene que llegar a Europa, algo que no le conviene muchísimo a los rusos. Que era el cálculo que no habían hecho. Efectivamente. Que es uno de los motivos también que acompaña el inicio de otros conflictos en Medio Oriente. Por ejemplo, ¿por qué ocurre la guerra en Siria?
¿Por qué ocurre el tema de Israel? Que es un caso también, otro de los intereses geopolíticos también. La estratégica posición que tiene Ucrania en Europa. ¿Por qué tomaron Crimea? Es decir, es una serie de causas que te impulsa, te alienta a tomar ese tipo de decisiones en materia bélica. Ahora bien, tuviste el caso de Rusia. Yo particularmente pienso que Rusia está desgastada ya. No es la misma Rusia de hace unas décadas. Estar envuelta en tantos conflictos también paralelamente agota muchísimo el ejército. Ha habido una economía... Lo de sangre económicamente. Lo de sangre económicamente. Claro. Y la propia permanencia de Putin durante tanto tiempo. Agota la población. Hasta la belleza cansa. Claro. Hay roces con la oligarquía rusa. Claro. Entonces, a pesar de que hay una tesis muy interesante que manejan también los americanos de envolverte en guerras para mantener activamente a tu ejército, lo aplica al pie de la letra rusa, los rusos, pero con una economía asfixiante que creo que está más asfixiada que la americana. Tú podrías, dentro de esa proyección que tú estás haciendo, tú verías posible una maniobra de provocación para que Rusia, en el estado económico que se encuentra, sea provocada a continuar el conflicto bélico, desangrándose económicamente, para que el otro lado, en este caso Estados Unidos, obtenga una ventaja sobre los mercados donde tenía injerencia Rusia? Te hubiese dicho que sí si hubiesen llegado los demócratas al poder. Se cae ese panorama con Trump en la presidencia de la Casa Blanca. Por eso yo dije aquí, en un programa anterior, que el sazón al sancocho, el recajito, lo ponía Donald Trump con su llegada. Porque en el caso de Crimea, lo más parecido es el regalo que da el novio despechado. Crimea lo que hizo fue que volvió para atrás. Es como cuando tú le regalas un carro a una mujer, que es tu novia, y luego la novia monta al querido en el carro, tú se lo quitas. Esa es la actitud con Crimea. Ahora, ¿qué pasa? Mira, ese conflicto en Oriente Próximo y en Oriente Medio, para mí es un cálculo mal hecho que se hizo también, porque resulta que hay 3 pasos marítimos que son fundamentales para el resto del mundo, que es el tema. Cualquier mercancía que se conecte, porque esa ruta de la seda sigue intacta, que se conecte de esa producción asiática para el mercado europeo, que una vez se hace en Europa también llega a América, necesariamente va a pasar por el estrecho de Bab el-Mandeb y va a pasar por el canal de Suez. Si se interrumpe en el conflicto con los 4 frentes de Israel, van a tener que pasar por el Cabo de Buena Esperanza y va a aumentar hasta un 60% el flete marítimo. Entonces tenemos una situación con el costo energético de la humanidad. El transporte marítimo va a seguir creciendo como un transporte fundamental para el abastecimiento logístico del mundo. Estamos hablando de más de un 90% de todo lo que consumimos. Que lo vivimos en la pandemia. Claro, y ahí hubo entonces la crisis de los contenedores. Este concepto de las 3 grandes crisis, los contenedores, la crisis bancaria y la COVID-19, es lo que produce el enfrentamiento macro entre el G7 y los BRICS. Al final, yo lo que no entiendo, hasta qué punto los niños de la Franja de Gaza, los inocentes de Israel, los inocentes de Rusia y de Ucrania van a seguir muriendo en nombre de una guerra colectiva. Yo lo que no entiendo es, o sea, ¿por qué si se sabe cuál es el principio básico de los actos bélicos, las personas que son perjudicadas, porque al final, ¿quién es el que pierde? El pueblo que va a la guerra. El empresario de ese pueblo gana, pero el pueblo pierde. Pero aplícale la soga. El Estado, óyeme bien, el Estado gana, pero el pueblo pierde. Entonces, ¿hasta dónde tú le vas a caer atrás a una? Porque si tú me dijeras que tuviéramos, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, donde no teníamos el poder informativo, el acceso a información que tenemos hoy en día, que tú le hagas coro a algo porque tú no te sepas lo que hay del otro lado, bueno, pues perfecto, se te perdona. Pero hoy en día eso es difícil. Fíjate, nosotros estamos en República Dominicana y estamos hablando de un conflicto que se encuentra a miles, cientos de miles pero esa era otra tragedia. De nosotros, me doy a entender. Y nosotros tenemos un entendimiento acabado, no solo de un lado. Porque, por ejemplo, cuando yo le mencionaba a la gente, no, ¿tuviste CNN? Digo yo, sí, después vi Al Jazeera. Al Jazeera. ¿Y qué es eso? Digo yo, bueno, ese es el CNN del otro lado, esa es la otra campana, papi. Entonces, ¿cómo tú me vas a decir a mí que tú te formas una opinión oyendo una sola campana cuando hay otra tan acabada y tan investigada como la primera? Entonces, tú tienes que oír a las dos. Pero ese es el detalle de la otra tragedia y lo que me preocupa aquí. Mira, en Occidente, los países americanos y parte de Europa, nosotros tenemos aproximadamente 6 años sordos de un oído.
Sí, claro. Sí. Mira, es. para los dominicanos, Kamala no solamente que ganaba, sino que barría. A mí me llamaron loco cuando yo decía, Trump va a barrer. Pero era precisamente porque yo pude, sin ánimo de vanagloriarme, escuchar las campanas y hacer entrevistas. Porque nosotros aquí nos vamos a crear un criterio siempre escuchando un lado de la historia. Y en Occidente se ha contado de que Relámpago Hernández es Vladimir Putin y que Yaveneno Sí. es Volodymyr Zelensky. Y puede ser que en el tribunal, reitero, en el tribunal divino de la vida, Putin no sea tan culpable y Zelensky no sea tan santo. Déjame decirte, tú sabes que a mí también me sorprende el hecho de que nadie toma en cuenta dentro de los conflictos globales el suprapoder que está por encima del límite de poderío de las naciones, que son esas multinacionales que manejan comunicación como Google, como por ejemplo Yandex en Rusia, China tiene, Asia tiene la de ellos, etcétera, etcétera, porque no es una sola. Y fíjate que son tan poderosas en el manejo de comunicación y de información que, primero, no tienen una barrera fronteriza, no tienen un control, no tienen un límite. Sin embargo, ellos que sí tienen la capacidad de analizar toda esa tonelada de información son los papitos de la inteligencia artificial, la tienen en sus servidores, o sea, es de ellos. Que hay un tranque. prácticamente. Exactamente. Que ahora en tranque. Entonces, esos poderes que te apagan la mitad del mundo con el simple hecho, porque así de simple, de decir, en los servidores de nosotros, pon que no se acepte desde el IP número tal al IP número tal. Y eso comprende un continente completo y no hay conexión, porque el teléfono que tú tienes o es Android o es iOS, es una de las dos. Si tuviera en Asia, es el sistema dominante de ellos. Entonces, estamos hablando de un grupo Por de eso, personas. por eso TikTok le está pidiendo multa a algunos contenidos de Trump. Ahora, Exacto. Porque TikTok tienen ese está- poder. Y a TikTok te está frenando. Vladimir Putin, si mal no recuerdo, Twitter agarró y le puso una sanción y tuvo que pedir cacao para que devolvieran la cuenta. Si mal no recuerdo, fue Twitter. Entonces, fíjate, esos poderes que ven a estos niños, porque eso es lo que son, personas que se quieren autodestruir, son niños. Ven a estos niños alterando un orden global que ellos gastan miles de millones en mejorar, inclusive hasta el sistema de combustible. Entonces tú te preguntas, ¿cuánto tiempo va a tardar para que esos poderes que están por encima de eso, limitados por territorio, actúen o tomen decisiones por encima de esa estructura que nosotros hemos creado? por eso yo entendía que la llegada de Trump era fundamental para el resto de la humanidad. No solamente para América. La llegada de Trump, mira, Trump no solamente llega como un presidente excéntrico, un showman, todo eso no. Trump es muy parecido y por eso las declaraciones de Silvestre Stallone, a pesar de que mucha gente lo vieron como un exceso de sobadera, yo pienso que Stallone no estuvo lejos de la realidad. Donald Trump viene siendo una especie de George Washington en esta etapa, porque viene a resolver, a refundar lo que hay. Cuidado, porque Sí, es que la mayoría de los países, pero incluyendo Latinoamérica, tiene que ser refundada. Aquí hay un desorden colectivo. Este problema de migración, de la gente levantar la frontera, que tú no sabes si tú eres hombre o mujer, que de repente si tú naces, no tienes derecho a decir si eres hombre o mujer hasta que tengas 18 años. Y toda esa cultura del poder blando, eso tiene un límite. Porque en principio, cuando tú hablabas de la cultura, nosotros seguimos siendo herencia judeocristiana. Nosotros tenemos esa identidad y no ha ido bien creyendo en eso. Yo no estoy diciendo que existe o que no existe, no ha ido bien creyendo. Entonces tú no puedes cambiar un modelo simplemente porque a ti te favorezca. Por eso que las dos tendencias que están enfrentadas hoy son la tendencia globalista y la tendencia nacionalista que la encabeza Trump. Yo creo al final que Trump es la persona que el día 20 de enero pondrá una reversa necesaria a los conflictos bélicos, a los conflictos geopolíticos y a los conflictos culturales de la humanidad. bueno, Jorge Sade, ya para cerrar, adelante. Coincido con el compañero. Lo que va a hacer Trump, a diferencia de otros líderes que han presumido de hacer una revolución, es eso, volver al inicio. Claro. En Estados Unidos, volver al inicio de esa cultura americana de hace 2 siglos. Y es lo que va a buscar para hacer frente, desenfrenar y volver reversible el daño que ha causado lo que ha marcado aquellas agendas globalistas en Estados Unidos. El tema de la ideología hay que apartarla de algunos conflictos geopolíticos. En el caso europeo,
no hay una tendencia globalista o progresista frente a la conservadora nacionalista. Igualmente ocurre en Medio Oriente. Y por último, cuando usted está hablando del tema del medio de comunicación y las informaciones, lo primero que muere en una guerra es la verdad. Está herida. Está herida. Entonces, es importantísimo el tema de hacerle seguimiento a esos canales. No se imagina, así como ustedes ven acá la influencia que tiene Estados Unidos en este hemisferio, no se imagina cómo la tiene Rusia al cruzando el charco, Sí. como la tiene Arabia Saudita en Medio Oriente, Sí. como la tiene Irán en Medio Oriente, como la tiene China. Sí. Entonces, por eso es que nosotros lo vemos aquí como todo americano, pero al cruzar este gran océano que divide estos grandes continentes, te percatas de la influencia que tienen estos grandes Mira, hegemonias hay del un mundo. paréntesis para agregarlo a tu comentario que es muy importante. El problema es que los de arriba están mintiendo. Esa es la gran tragedia. Cuando los de arriba mienten, el medio y la base social de la humanidad va a mentir. Aquí poca gente está diciendo la verdad, porque los de arriba mienten. Mira cómo el mundo estableció, reitero, y digo eso como ejemplo porque este fue el acontecimiento que más nos afectó a todos. Kamala Harris va a barrer con Donald Trump. Esa fue la mentira más grande que se practicó desde Occidente. Y resulta que el día 5 de noviembre sale la verdad. Lo que pasa es que tú tienes un sistema que está compitiendo con otro, pero no es rival para él. Cuando tu ambiente te forza a cambiar. Por ejemplo, nosotros vivimos en un mundo ahora donde la verdad tú la tienes en la punta de los dedos. Tú estás hablando con una gente y te está diciendo mentiras y tú dices, pero eso no fue lo que tú dijiste en tal fecha. Mira esta publicación donde tú dijiste tal cosa. ¿Entiendes? La Entonces, coherencia. no se puede competir con eso. Por eso es que tú ves que cada vez que un político o quien sea, un empresario, cual que sea, miente, cuando tú ves la publicación, los comentarios, casi en tiempo real, tú ves gente diciendo, oh, y este video que tú hiciste y se lo pones. Entonces ahí está la voz de Dios. Entonces, no es la voz de Dios, pero sí está el cúmulo de conocimiento humano, porque no podemos hablar ya de un límite de países, que todo el mundo tiene acceso a él. Entonces ya tú no puedes hacer de una mentira una realidad porque te la desmontan. Entonces el problema es que hay una palabrita sumamente importante que la gente no entiende la fuerza que tiene y que da, que es legitimidad. Tú pierdes tu legitimidad cuando mientes. Credibilidad Sin también. importar quién tú seas. No. Credibilidad llega a él dice la verdad o no. Cuando se habla de un gobernante, estamos hablando de que nosotros como pueblo vamos a respaldar lo que él decide que hay que hacer. Eso es legitimidad, eso va más lejos, eso es accionar en base a. Pero que esa es la vamos a hacer ventaja coro entonces de la todo 2.0. en cuanto a lo que él dice. Pero cuando nosotros nos damos cuenta de que él miente y él pierde su legitimidad, significa que él pierde su apoyo de nosotros, que somos su poder, Bueno, el pueblo. Señores, yo creo que podemos seguir de forma extensa, pero vamos a dejarlo hasta aquí por ahora. Saludo el optimismo de Jorge en torno a la Tercera Guerra Mundial. Ojalá y sea por ahí el tema. Yo particularmente me siento intelectualmente estafado. Porque este tema, según algunos teóricos, ni siquiera debería estar en conversación. Simple, ni siquiera debería. Hay que quedarse con la frase final. Es que no habrá guerra, porque no hay guerra con vencidos y vencedores. Una guerra nuclear donde Rusia tiene más de 5.500. Una de las bombas que se detonaron en Hiroshima y Nagasaki tenía 20 kilotones. Una sola bomba de Rusia tiene hasta 200 kilotones. Esto no es un juego. Entonces yo no creo que haya guerra, porque si hay guerra hay destrucción. Y va y Charlie todo el mundo. No hay ganador. Ni vencedores. No hay. No hay. No hay botín de guerra, no hay beneficio nada. económico, no hay nada. Se destruyó todo. Entonces, Bueno, señores, los que no se han suscrito, háganlo. Bueno, Remberto Pichardo, Janel Ferreras, Jorge Sade, Aneudi Santos. Suscríbanse, activen la campana, comenten, compartan, den like. Esto es Impolíticamente Correcto. En pie, hasta el próximo. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales, dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que 1000 palabras. En efecto,
podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana. E incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero, también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-3061 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible, la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más asequible del mercado.